Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener así la oportunidad de verlos y saludarlos a todos y darle a conocer el tiempo que estamos viviendo conforme al programa de Dios. Y así ver qué debemos nosotros hacer conforme al programa que corresponde para nuestro tiempo. En esta noche quiero leer una escritura, se encuentra en San Juan capítulo 5, verso 36, 33 al 36 dice: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y nos permita ver la obra de Dios en el fin del tiempo en el cual nosotros vivimos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El Señor Jesucristo dijo que las obras que Él hacía daban testimonio de que el Padre lo había enviado, porque Él no estaba haciendo una obra de sí mismo, sino la obra que el Padre le dio que hiciera. Por lo tanto, la obra de Dios correspondiente para aquel tiempo estaba siendo llevada a cabo por el Señor Jesucristo. Por esa causa Él decía: yo no hago nada de mí mismo, sino como yo veo al Padre hacer, así yo hago. Por esa causa, en el Señor Jesucristo se estaba cumpliendo aquella palabra dada por el profeta Isaías en el capítulo 61, donde decía, y Jesús leyó aquí en Lucas capítulo 4, verso 14 en adelante, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Esto fue luego de los 40 días y 40 noches de ayuno, en donde fue tentado por el diablo. Dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en la sinagoga de ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor.
y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esa escritura del profeta Isaías estaba cumplida en el Señor Jesucristo, porque las obras que estaba haciendo el Señor Jesucristo eran las mismas obras que el Padre había dicho a través del profeta Isaías que haría el hombre que sería ungido con el Espíritu del Señor. Por esa causa decía: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. Y comenzó a enumerar las cosas para las cuales él había sido ungido. Y cuando estuvo haciendo esas cosas, él podía decir: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Porque allí estaban las obras dando testimonio de que él era el ungido con el Espíritu de Dios. Allí se estaba realizando la obra de Dios correspondiente para aquel tiempo. Cuando le preguntaron a Jesús: ¿qué puedo hacer? ¿Qué haré? ¿O qué haremos para hacer la obra de Dios? Ven, aquí le preguntó una persona, dice: entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Ahora ven ustedes, el Señor Jesucristo estaba cumpliendo todo lo que Dios dijo que realizaría Dios en el tiempo de la primera venida del Mesías. Y Dios lo estaba cumpliendo a través de aquel joven Jesús de Nazaret, el cual fue identificado por la palabra prometida para aquel tiempo como el Mesías, porque estaba él haciendo la labor correspondiente para aquel tiempo. En él fueron halladas las obras de Dios correspondientes para aquel tiempo. Por lo tanto, podemos ver que la obra de Dios estaba siendo hecha a través de Jesucristo, y creer en Jesucristo, a través del cual estaba siendo hecha la obra de Dios, era hacer la obra de Dios. Creer en Jesucristo para aquellas personas era hacer la obra de Dios, porque estaban creyendo en Jesucristo, en donde estaba Dios cumpliendo sus promesas para aquel tiempo. Ahora, vean ustedes, ya habían pasado las 7 etapas o edades de la iglesia hebrea bajo la dispensación de la ley. Para cada edad de la iglesia hebrea, Dios envió un profeta mensajero. El último de esos profetas para la 7ª etapa o edad de la iglesia hebrea fue Juan el Bautista. Y Juan hizo, o Dios hizo, a través de Juan, la obra de Dios para aquel tiempo. Y fue el mensajero de esa 7ª etapa, y fue el precursor de la primera venida de Cristo. Así es que allí estaba la obra de Dios, siendo realizada por Dios a través de Juan, y preparándole el camino al Mesías. Y luego se pasó a la obra de Dios a través de Jesucristo. Vean ustedes, para cada edad y cada dispensación, Dios realiza una obra.
y creer en el mensajero que Dios envía y en el mensaje que Él trae. Eso es para el pueblo hacer la obra de Dios, porque el pueblo entonces trabaja brazo a brazo con ese mensajero, creyendo ese mensaje y llevan a cabo la obra de Dios, la cual se realiza en fe. Fe en la palabra prometida para esa edad o dispensación. Recuerden que la fe está basada en la palabra de Dios para la dispensación y para la edad que están viviendo. No puede estar basada en palabra humana, sino en la palabra de Dios que corresponde para esa dispensación y la parte de ese mensaje que corresponde para esa edad. El mensaje de una edad gira alrededor del mensaje de una dispensación. En algunas ocasiones es una parte de ese mensaje, porque el resto no es claro para esa edad, pero así van pasando las edades y luego que terminan las 7 etapas, encontramos que el último mensajero de la 7ª etapa es el último profeta que Dios envía, el cual prepara el camino para un nuevo mensajero dispensacional y para un nuevo mensaje dispensacional con una nueva dispensación. Vean ustedes lo que hace un precursor. El mensaje de ese precursor prepara el camino, el terreno para un nuevo mensajero dispensacional. Un mensajero precursor no es un mensajero dispensacional, sino que es el último de una dispensación, el último de la última edad de una dispensación, al cual le es encomendado un ministerio con un mensaje para preparar al pueblo para que entre a una nueva dispensación con un nuevo mensajero dispensacional y un mensaje dispensacional que viene. Por esa causa, la base la coloca ese precursor. Es el último que profetiza de esa dispensación que está pasando. Es el que le toca traer el mensaje más claro con relación al próximo mensajero y con relación al próximo mensaje que va a venir y con relación a la próxima dispensación que va a venir. Ahora, todo eso tiene que ponerlo en claro el mensajero para que el pueblo sepa a qué atenerse, o sea, sepa qué tiene que estar esperando. Vean ustedes, Juan el Bautista preparó el camino a Cristo, lo bautizó, luego le anunció al pueblo, le dijo que él no sabía quién sería el Cristo, el Mesías, pero le dijo, pero el que me mandó a bautizar, me dijo, sobre aquel que tú veas al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma sobre él, ese es él. Y él dijo, y yo le vi, y doy testimonio, y he dado testimonio de que es él. Yo no lo conocía, pero ahora lo conozco. Y habló de Jesucristo, diciendo que era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo. Dio testimonio de él. Él vino para dar testimonio de la verdad, de Cristo. Ahora, allí cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, estaba comenzando
una nueva dispensación, porque las edades y las dispensaciones se entrelazan unas con otras, y algunas personas no se dan cuenta cuando termina una y cuando comienza la otra, porque así como el día y la noche se entrelazan, y algunas veces ustedes no pueden decir, la noche comenzó a tal hora y a tal hora y tal minuto, porque se va entrelazando la noche con el día, y cuando va a venir el día, se va entrelazando el día con la noche. O sea, cuando va a surgir el cambio de la noche al día, usted encuentra que va poco a poco desapareciendo, va apareciendo un poquito de luz, y después un poquito más y un poquito más de claridad, y se van alejando las tinieblas, la oscuridad. Así también, cuando va a comenzar la noche, encontramos que el día va cayendo, comienza un poquito de oscuridad, después sigue un poquito más y la luz va desapareciendo. Y así son también las edades, y así también son las dispensaciones. Vean ustedes, la dispensación de la ley fue disminuyendo, disminuyendo y disminuyendo hasta que terminó. Y la dispensación de la gracia comenzó y fue aumentando y aumentando hasta que se apoderó del mundo entero. Se apoderó de los gentiles también, porque a través de las naciones gentiles ha sido predicado el evangelio de la gracia, que corresponde a la dispensación de la gracia. Ahora, cuando el Señor Jesucristo fue bautizado, allí estaba entrando la luz de esa nueva dispensación, y estaban siendo iluminados aquellos discípulos que le recibieron, y fue aumentando el grupo de personas que fue viendo la luz de esa nueva dispensación, aunque ellos no comprendían que una nueva dispensación estaba comenzando. Pero Él estuvo hablando de algo nuevo, y las cosas nuevas vienen para edades nuevas o dispensaciones nuevas. Y no, Él dijo que no se puede poner un paño, un remiendo nuevo en un paño viejo, porque lo nuevo rompe lo viejo. Así es que cada cosa tiene que estar colocada en su lugar. Pero sí podemos llamar a las personas de una vieja edad o de una vieja dispensación, de una dispensación que está terminando o que ha terminado, o de una edad que ha terminado, y las podemos llamar a una nueva edad o a una nueva dispensación, para que reciban las bendiciones que Dios tiene para esa nueva edad o dispensación, porque ya Dios no tiene más bendiciones para la edad o dispensación vieja que ha pasado. Más bien lo que viene es el juicio divino para esa edad o dispensación que ha terminado su función. Vean ustedes para quiénes vino el juicio divino allá en medio del pueblo hebreo: para los que se quedaron bajo la ley. Para ellos dijo Jesús, cuando habló de Jerusalén, dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿Por qué? Por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El tiempo de la visitación divina en la persona de Jesús de Nazaret, en una nueva dispensación. Se quedaron con la dispensación antigua, que ya había recibido todas las bendiciones de Dios. Por lo tanto, lo único que quedaba era el juicio divino
por rechazar a Jesús de Nazaret, al cual ellos estaban esperando, pero no pensaron que sería una persona tan sencilla, tan humilde. Ellos esperaban un rey y les vino un carpintero. Ellos esperaban un rey hijo de David, y aparentemente, según las apariencias para ellos, vino siendo hijo de José. Y ellos pues no podían entender estas cosas, aunque José venía de esa línea. Ellos venían de esa línea buena, pero ellos pensaban que vendría de una familia, de una posición alta, de la familia de David, pero no de la parte pobre, sino de la alta sociedad, o preferían que viniera de la línea del sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, aunque no tuviera esa promesa, la tribu a la cual él pertenecía, como decimos nosotros, les obligaba a creer que era el Mesías si era un hijo del sumo sacerdote. Pero cuando Dios promete para una edad nueva o para una nueva dispensación algo grande, realizar una obra grande, recuerden ustedes, Él lo hace en una forma sencilla, para que así lo entiendan los hijos de Dios, para que así lo entiendan las personas sencillas que no tienen una preparación o académica o teológica, religiosa, que puedan ellos basarse en lo que ellos saben, sino para que lo reciban por la misericordia de Dios, para que sea como fue con San Pedro y los apóstoles. Pedro, un sencillo pescador, que quizás o de seguro no sabía ni firmar su nombre, no sabía ni leer ni escribir, lo más probable, pero cuando Jesús preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre?, decían, unos dicen que tú eres Juan el Bautista que ha resucitado, otros dicen que tú eres Elías, o que eres alguno de los profetas, o Jeremías, porque cuando lo veían llorando, quizás pensaban, bueno, este llora mucho como Jeremías. Pero Jesús preguntó a ellos: ¿y ustedes? ¿Quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora ven ustedes, una revelación del cielo recibió Pedro, la cual manifestó diciendo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Los demás, los líderes grandes de aquel tiempo decían: parece Beelzebú, o quizás o Beelzebú, o algún samaritano medio loco, o alguien que ha aparecido que quiere destruir la religión hebrea. Pero más bien lo que él estaba haciendo era confirmando que lo que la religión hebrea decía de la primera venida del Mesías estaba correcto. Pero como no les gustó el instrumento en donde Dios estaba cumpliendo esa promesa, pues rechazaron todo el programa de Dios, toda la obra de Dios para ese tiempo. Por esa causa, rechazar al Mesías era rechazar la obra de Dios, no hacer la obra de Dios, porque ellos estaban llamados a creer en Jesucristo. Pero al rechazarla, rechazaron la obra de Dios. No hicieron la obra de Dios creyendo en el que Dios
había enviado. Ahora, recuerden ustedes, Jesús estaba allí comenzando una nueva dispensación. Toda obra que Dios ha llevado a cabo o que lleve a cabo está enmarcada en una edad perteneciente a una dispensación. Muchas personas no se han dado cuenta de eso y buscan la obra de Dios por allá, por acá, en vez de buscar a ver qué edad y qué dispensación es la que está vigente ante la presencia de Dios. ¿En qué edad y dispensación estamos? ¿Y cuáles son las promesas de Dios para ese tiempo? Porque en eso es que Dios está o estará ocupado en ese tiempo. Él estará ocupado en su obra, y su obra es cumplir lo que Él ha prometido para una edad o para una dispensación. Por esa causa Jesús decía: las obras que el Padre me ha dado para hacer, esas son las que yo hago. Ellas dan testimonio de que Él me ha enviado. Dios lo había prometido, Dios prometió hacer esa obra, y ahí estaba el velo de carne a través del cual estaba haciendo esa obra. Creer en Él era creer en la obra de Dios. Esa era la obra de Dios. Ahora, a través de las edades de la iglesia gentil, Dios ha realizado, Jesucristo ha realizado una obra en cada edad. Y se junta la obra de cada edad. Se juntan todas, las de la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, y viene a ser una obra sola, la obra de Dios, de las 7 edades de la iglesia gentil en la dispensación de la gracia. Y luego encontramos que para el fin del tiempo o fin del siglo, Dios ha prometido en su palabra realizar una obra. Él ha prometido, Jesucristo ha prometido a través de sus profetas del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Jesucristo ha prometido una obra para el fin del tiempo. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 24, verso 31, dijo: y enviará sus ángeles, ¿quién? El Hijo del Hombre. ¿Con qué? Con gran voz de trompeta. ¿Para qué? Y juntarán a sus escogidos. Vean ustedes, esa es una obra prometida por el Señor Jesucristo para el fin del siglo. Y juntará a los escogidos. Entre los gentiles hay escogidos y entre los hebreos también. Y Él dice que esa obra de juntar a los escogidos será realizada por el ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de Moisés y Elías, el ministerio de los 2 olivos. Y será con la gran voz de trompeta. ¿Y qué es la gran voz de trompeta? La voz de Dios, la voz de Jesucristo es representada en una trompeta. Podemos ver en Apocalipsis capítulo 1, verso 1, y también Apocalipsis capítulo 4, verso 1. Apocalipsis capítulo 1, verso 10. Veamos lo que dice aquí. Apocalipsis capítulo 1, verso 10 dice de la siguiente manera: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Y luego Apocalipsis capítulo 4, verso 1 dice: después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta hablando conmigo. Era una voz como de trompeta que hablaba. Hablando conmigo, dijo: sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después
de estas. Vean ustedes esta voz. Dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que han de suceder o que sucederán después de estas. Las cosas que sucederán después de las 7 edades de la iglesia gentil. Las cosas que sucederán después de las 7 edades. Él dice, sube acá y yo te los mostraré. Ahora, esa voz es la voz de Cristo, la cual estuvo en las 7 edades de la iglesia gentil, hablando a través de los 7 ángeles mensajeros, los 7 hombres mensajeros de Dios a las 7 etapas de la iglesia gentil. Ahora, hemos visto que la iglesia gentil es representada por el 7º mensajero en una pirámide o un monte, y cada edad viene a ser un escalón o una etapa de esa pirámide, y así por el estilo hasta que llega a 7 etapas representando 7 edades, para las cuales hubo un mensajero para cada edad con un mensaje. Y luego de eso coloca la piedra angular más arriba, despegada de esa pirámide. Y entre esa pirámide que no tiene piedra angular y la piedra angular hay un espacio en donde el Espíritu Santo hace una obra, en donde se precursa la segunda venida de Cristo por el 7º mensajero, luego que él quedó fuera de la 7ª edad cuando fue rechazado. Cuando fue rechazado, Cristo en él fue rechazado. Por lo tanto, el pueblo, para conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder después de las cosas que sucedieron en las 7 etapas o edades, tiene que subir más arriba, a la edad de la piedra angular. La edad de la piedra angular, donde esa voz, como de trompeta, estará hablándole al pueblo. Es la misma voz o gran voz de trompeta. Recuerden que la obra de Jesucristo, la obra de Dios, siempre es realizada en una edad correspondiente a una dispensación. Encontramos que en cada edad se llevó a cabo la obra de Dios correspondiente para cada edad. Jesucristo estuvo en cada edad, pero luego subió más arriba, a la edad de la piedra angular, a esa piedra angular. Y ahí es donde Él habla, donde Él revela las cosas que deben suceder después que las 7 edades de la iglesia gentil han terminado. Las cosas que deben suceder en la edad de la piedra angular, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino. Esa voz, así como en las 7 edades de la iglesia gentil, en cada edad estuvo, en cada mensajero de la edad, de cada edad, en la edad de la piedra angular, la voz de Jesucristo estaría revelando estas cosas. ¿A través de quién? Veamos aquí. Porque lo que nosotros estamos llamados a creer en el fin del siglo es lo que está prometido para el fin del siglo, lo cual corresponde a la edad de la piedra angular, en donde Jesucristo está en el fin del siglo. Ahora vamos a ver cómo Él da a conocer las cosas que deben suceder pronto, porque Él lo prometió. Apocalipsis capítulo 22, verso 6 dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Así es que no son palabras humanas, es la palabra de Dios. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ¿el espíritu de los profetas de quién es? De Dios. De Él viene ese espíritu
teofánico. Dice, el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel. Así como envió para cada edad un ángel mensajero, aquí ha enviado su ángel. ¿Para qué? Para mostrar a sus siervos ¿qué cosas? ¿O qué? ¿Para mostrar qué? Para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y eso fue lo que prometió esa voz como de trompeta. Sube acá y yo te mostraré las cosas que deben suceder pronto. Y acá envía su ángel para mostrar las cosas que deben suceder pronto. Porque Él revela a través de su mensajero en la edad de la piedra angular las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, las cosas que deben suceder en la edad de la piedra angular, las cosas que corresponden al fin del siglo y también al glorioso reino milenial. Por lo tanto, toda persona que quiera escuchar la gran voz de trompeta, esa trompeta final que antecede a la resurrección de los muertos en Cristo, de la cual San Pablo dijo, he aquí os digo un misterio, todos ciertamente no dormiremos, o sea, no moriremos, mas todos seremos transformados. ¿Cuándo? En un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos en Cristo, los que duermen, que están en el paraíso, serán resucitados, se levantarán incorruptibles en cuerpos eternos. Y nosotros, los que vivimos, seremos transformados. Esa es una promesa para quienes, para los que escuchen esa trompeta final. Lo que antecede a nuestra transformación es la voz como de trompeta, que es esa trompeta final, que es la voz de Jesucristo en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino, a través del que Él dijo que revelaría, que daría a conocer estas cosas. Vean ustedes, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para Él dar a conocer las cosas que deben suceder pronto cuando las 7 edades de la iglesia gentil han terminado. No hay otra forma, no hay otra edad, no hay otra dispensación, solamente la dispensación del reino, que es la que ha comenzado, y la edad de la piedra angular, que es la edad que pertenece a la dispensación del reino. Y a través del mensajero de la dispensación del reino, el mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo, que es enviado para mostrar, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto. Por esa causa también en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias, para dar a conocer las cosas que deben suceder pronto, para tocar esa trompeta final y así dar a conocer las cosas que deben suceder pronto y así reciban la fe para ser transformados y raptados todos los hijos de Dios. Esta obra es la obra de Dios prometida para el fin del siglo o fin del tiempo. No hay otra cosa prometida, sino la obra señalada en la Escritura para el fin del siglo, para el fin del tiempo, la cual se realiza en la dispensación del reino, en la edad de esa dispensación, que es la edad de la piedra angular. Ahí en esa edad es que Dios realiza esas promesas
correspondientes para el fin del siglo. Por esa causa hemos sido nosotros llamados a subir a la edad de la piedra angular y así estar en la dispensación del reino, escuchando el mensaje del Señor Jesucristo, esa voz como de trompeta, dándonos a conocer las cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para nosotros conocer las cosas que deben suceder pronto. No hay otra forma para nosotros conocer la obra de Dios en el fin del tiempo. Solamente por medio del mensaje de la trompeta final, que es el mensaje del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero, dando testimonio de estas cosas para todos los seres humanos, para todos los hijos de Dios, para todas las iglesias. ¿Vieron ustedes la obra de Dios, la obra de Jesucristo en el fin del tiempo, en el fin del siglo en el cual nosotros vivimos? Queda enmarcada en la edad de la piedra angular, en la dispensación del reino a la cual pertenece la edad de la piedra angular. Ahí es el lugar donde Él está llevando a cabo la obra del fin del siglo, donde Él está llevando a cabo lo que Él prometió a sus hijos. Él prometió sonar la trompeta final. Ahí es donde Él está sonando la trompeta final. Él prometió dar a conocer las cosas que deben acontecer pronto, y ahí Él está dando a conocer las cosas que deben suceder pronto. Nos ha dado a conocer que una nueva dispensación ha comenzado, y esa nueva dispensación es la dispensación del reino. Nos ha dado a conocer que una nueva edad ha comenzado y pertenece a esa dispensación, y es la edad de la piedra angular. Nos ha dado a conocer que el Señor Jesucristo no está como cordero ya, sino como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, en una nueva dispensación, con el título de propiedad, con todos los derechos para restaurarlos a todos los hijos de Dios. Y Él nos ha dado a conocer que ha traído el título de propiedad a esa nueva dispensación y a esa edad de la piedra angular, y nos está dando ese título de propiedad en forma de mensaje, de palabra siendo hablada para obtener nuestros derechos a todo lo que se perdió en la caída, para que sean restaurados esos derechos a cada uno de nosotros en el fin del tiempo, y podamos ser transformados, porque para ser transformados y recibir un cuerpo eterno con vida eterna, la persona tiene que tener los derechos a la vida eterna, los derechos restaurados, los derechos que se perdieron allá en la caída. Por esa causa, a través de las edades pasadas, las personas tuvieron que morir. No fueron transformadas, sino que tuvieron que morir, porque todavía el título de propiedad no había sido restaurado a la raza humana. Ese título de propiedad sellado con 7 sellos que tomó el Cordero Jesucristo, el cual es el león de la tribu de Judá, lo tomó en el cielo, lo abrió, y en Apocalipsis 10 lo trae a la tierra y luego lo entrega a un hombre para que se lo coma
y luego profetice, luego traiga al pueblo ese libro en forma de palabra, de mensaje. El mensaje de la trompeta final es el contenido de ese título de propiedad, siendo dado a todos los escogidos para la restauración de todos nuestros derechos, la restauración de cada uno de nosotros a la vida eterna, la restauración de cada uno de nosotros a un cuerpo eterno, la restauración de cada uno de nosotros a la juventud eterna, a la inmortalidad, a la felicidad, a todo lo eterno que se perdió en la caída. Ahora estamos nosotros viviendo en el tiempo en donde todas estas cosas que deben suceder están siendo dadas a conocer. ¿Para qué? Para que se materialicen cada una de ellas en esta nuestra edad y nuestra dispensación, y se materialice en nosotros la transformación de nuestros cuerpos que está prometida en su palabra. Así es que todo esto está siendo dado a conocer en la edad de la piedra angular, en esta tercera dispensación, la dispensación del reino. Y todo lo que está aconteciendo, lo que Dios está realizando, no es otra cosa sino lo que Él prometió hacer en el fin del siglo. Y esa es la obra de Jesucristo, la obra de Dios en el fin del tiempo. ¿Vieron ustedes lo sencillo que es conocer la obra de Dios en este tiempo final? Es como fue en edades pasadas y en dispensaciones pasadas. Y él dice, Amós 3:7 dice, porque no hará nada el Señor sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas. Por esa causa, para cada edad y para cada dispensación, ha tenido un mensajero, un profeta, al cual le ha revelado lo que él ha de hacer. Y luego usa al mensajero para hacer la obra que corresponde para ese tiempo. Así ha sido siempre y así es hoy, en nuestro día, en nuestra edad de la piedra angular y en nuestra dispensación del reino. La obra de Dios en el fin del tiempo o fin del siglo. Vean ustedes que en esta obra prometida para el fin del siglo, Él llamaría con gran voz de trompeta y juntaría a todos los escogidos bajo el ministerio de sus ángeles, que es el ministerio de los 2 olivos de Moisés y Elías. Es una obra prometida para el fin del siglo, enmarcada en una edad, la edad de la piedra angular, y enmarcada en una dispensación, la dispensación del reino. Esta obra recoge a todos los escogidos de entre los gentiles y también se torna al final al pueblo hebreo para llamar y juntar 144,000 hebreos y sellarlos en sus frentes y colocarlos en el reino de Dios. Esa es la obra de Dios en el fin del siglo, la cual fue prometida. Y estamos viviendo en el tiempo en que se está realizando la obra de Dios. Va en una forma progresiva. Nunca quiera ver el final de esa obra sin primero ver lo que está aconteciendo en ese momento y lo que aconteció ya. Algunos quieren ver, por ejemplo, si se están construyendo, van a construir una casa, quieren ver la casa antes de construirla. Quieren verla ya hecha. Pero solamente se puede ver el plano. Y
el que quiera ver la obra de Dios correspondiente para una edad o para una dispensación, verla sin todavía Dios hacerla, lo único que puede ver es el plano. Y el plano es este. Puede ver dónde está prometida esa obra, puede ver esas profecías, pero ver la obra realizada tiene que ser a medida que va siendo realizada. No puede decir, pero mira, esto todavía, esto yo no lo veo. Eso que usted no ve, si no está hecho, usted no lo puede ver todavía. Tiene que esperar a que se cumpla esa parte, pero tiene que ver lo que ya está cumplido. Porque si va a esperar a ver lo que se va a cumplir al final y no ve y mira y cree lo que ya está cumplido, de nada le va a servir ver el final si no está en toda esa obra que él está llevando a cabo. A medida que va realizándose esa obra, las personas tienen que ir viendo lo que Dios está haciendo e ir creciendo en el conocimiento de la obra de Dios para esa edad y dispensación en que la persona está viviendo. Y tiene que caminar con fe y en fe y por fe, creyendo su palabra y el cumplimiento de esa palabra. Porque no es solamente decir yo creo lo que la Biblia dice, es creer lo que la Biblia dice y creer el cumplimiento de lo que la Biblia dice. Porque si dice que cree la Biblia y cuando se cumple no cree lo que está cumpliéndose, pues no está creyendo la Biblia. Pero puedo decir, no, yo creo lo que está aquí escrito. Pero cuando eso que está escrito se materializa, si no lo cree, la persona es un incrédulo. Por más bonito que él quiera presentarse de que es muy consagrado a Dios y que cree toda la Biblia. Jesús le dijo a los líderes de aquel tiempo, si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Él los trató en esa forma porque eran unos incrédulos que estaban diciendo que creían la Escritura. Así es que tenemos que ir creyendo a medida que va cumpliéndose, creyendo lo que Dios está realizando. Así es que continuemos hacia adelante en la obra de Dios, viendo y trabajando en la obra de Dios y creyendo toda esa obra que Dios está realizando en el fin del tiempo, la cual está prometida en su palabra. Creer cualquier otra cosa fuera de lo que Dios ha prometido para una edad o una dispensación es estar fuera de la obra de Dios para esa edad o para esa dispensación. Pero creer lo que Dios está realizando en una edad o en una dispensación es estar viviendo en esa edad y creyendo lo que Dios está haciendo. Por lo tanto, es contada esa persona como un verdadero creyente ante Dios. Así es que nuestra edad y nuestra dispensación tiene en nuestro tiempo la obra de Dios para nuestro tiempo. Y también tiene los creyentes que están creyendo esa obra de Dios para nuestra edad y nuestra dispensación. Y estamos brazo a brazo trabajando en la obra de Dios con Dios. Y cada día podemos ver que Dios trae más y más personas a los cuales les abre los ojos y pueden ellos también ver la obra de Dios prometida
para el fin del siglo siendo realizada. Así es que continuemos en la obra de Dios en el fin del tiempo en el cual nosotros vivimos, y algún día pasaremos al glorioso reino milenial. Porque esta obra de Dios correspondiente al fin del siglo nos pasa al cuerpo eterno, nos pasa al rapto o traslado a otra dimensión, donde Él estará repartiendo los galardones a sus hijos. Y también nos pasa al glorioso reino milenial del Señor Jesucristo. Y también nos pasa a la eternidad después del reino milenial. Así es que es una obra para vida eterna. Esa es la obra de Dios en el fin del siglo, o fin del tiempo. La obra de Dios en el fin del tiempo. Hemos visto dónde la está haciendo. Es la edad de la piedra angular. ¿Y en qué dispensación? En la dispensación del reino. Ahí es donde Él está realizando su obra. Es la obra de Dios en el fin del tiempo. Que Dios nos continúe bendiciendo a todos, que Dios nos guarde y continúe Él llenándonos del conocimiento de su obra, del conocimiento de todo lo que Él ha estado revelando y lo que estará revelándonos en nuestra edad y nuestra dispensación, para que siempre estemos viendo la obra de Dios en el fin del tiempo y podamos ver que la está realizando en nuestra edad, la edad de la piedra angular, y en nuestra dispensación, la dispensación del reino. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. ¿Y por qué? Porque ustedes no pertenecen a edades y dispensaciones que ya pasaron. Pertenecen a una edad y a una dispensación que está vigente, en donde Dios está llevando a cabo su obra para nuestro regreso a la eternidad. La obra de Dios en el fin del tiempo. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, y con nosotros nuevamente Miguel Bermúdez Marín.